En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Tres gaviotas giran sobre las cajas rotas, las cáscaras de naranja, los repollos podridos que flotan entre los tablones astillados de la valla. Las olas verdes espumajean bajo la redonda proa del ferry, que arrastrado por la marea, corta el agua, rebala, atraca lentamente en el embarcadero. Manubrios que dan vueltas con un tintineo de cadena, con puertas que se levantan, pies que saltan a tierra. Hombres y mujeres entran a empellones en el maloliente túnel de madera, apretujándose y estrujándose como las manzanas al caer del saetín a la prensa. La enfermera, llevando la cesta en el brazo estirado, como si fuera una silleta, abrió la puerta de una gran sala excesivamente caldeada. En el aire impregnado de olor a alcohol y a iodoformo, ásperos berridos subían en espiral en otras cestas colocadas a lo largo de las paredes verdosas. Al dejar la cesta en el suelo, le echó una mirada con los labios fruncidos. El recién nacido se retorció débilmente entre algodones como un hervidero de gusanos. En el ferry iba un viejo tocando el violín. Tenía una cara de mona, toda torcida de un lado, y seguía el compás con la punta de un zapato de charol resquebrajado. Bud Corperning, sentado en la barandilla de espaldas al río, le miraba. La brisa le alborotaba el pelo alrededor del borde ajustado de su gorra y secaba el sudor de su frente. Tenía los pies llenos de ampollas, estaba hecho polvo, pero cuando el ferry se alejó del embarcadero, sintió por todas sus venas un cálido hormigueo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen a la novela Manhattan Transfer de John Dos Passos, concretamente a su capítulo primero titulado Embarcadero. Esta novela se publicaría por parte de la editorial Harper en 1925, viendo la luz el mismo año que El Gran Gatsby, de Francis Scott Key Fitzgerald, obra con la que ciertamente guarda algunas semejanzas. Reconocido como uno de los 100 libros del siglo XX por el prestigioso periódico francés Le Monde, Manhattan Transfer saca su nombre del cartel que colgaba en una estación de transbordo de pasajeros que daba servicio a la línea de Pensilvania y a los ferrocarriles del Hudson y Manhattan. Del mismo modo que los pasajeros que utilizaban aquel apeadero no tenían otra salida o ruta posible más que dirigirse a Manhattan o salir de Manhattan, los personajes de la novela se ven abocados a permanecer en la gran ciudad. En términos literarios convencionales, Manhattan Transfer podría considerarse una novela histórica panorámica. Sin embargo, es mucho más que eso. Dos Passos lograría plasmar la complejísima multiplicidad de la metrópolis, incorporando elementos no narrativos de la prensa y la cultura popular y desplegando varias líneas argumentales diferentes, algunas de ellas interconectadas a través de los personajes y otras completamente aisladas en fragmentos discontinuos. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 77 y primero del año 2025. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por seguir ahí. Y es que el próximo martes 14 de enero se cumplirán 129 años del nacimiento en Chicago, Illinois, del novelista y periodista John Roderigo Dos Passos, quien fallecería en Baltimore, Maryland, el 28 de septiembre de 1970. Viajero, intelectual y artista culto de ideología independiente cercana al socialismo, está considerado como uno de los miembros esenciales de la llamada generación perdida norteamericana,
cultivaría una profunda amistad con Cummings, Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway, entre otros muchos contemporáneos, de los que dejó agudos retratos en su autobiografía titulada Años inolvidables. Nacido en una familia descendiente de portugueses, su abuelo era un comerciante de la isla de Madeira. Hijo natural de segundo matrimonio de un jurista y político republicano, amigo de Mark Twain y Edison, siempre consideró a su padre, con quien mantuvo una estrecha relación, su primer y más incansable maestro. En su juventud viajaría junto a sus padres por México y algunos países de Europa, en especial Portugal, Bélgica, el Reino Unido y España. En 1916 se graduaría en Artes por la Universidad de Harvard. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros al invitado de hoy en la estantería. Hace tiempo que deseaba que nos acompañara en el programa este hombre entrañable, este creador de tan alta calidad humana. José Ramírez Román, Pepe Román, es un poeta comprometido con la creación, con la literatura y con la vida, y es que su existencia ha estado y sigue estando marcada por dar voz, así como poner en valor de manera generosa y plena de positividad a tantas autoras y autores que han desfilado por su programa de radio y que continúan participando en sus interesantes proyectos. Pepe, amigo, es un privilegio tenerte esta tarde en esta que es tu casa. Bienvenido a la estantería de Radio Proverso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mando un saludo a todos los oyentes de la estantería y agradecer a Tomás Sánchez por invitarme para darme a conocer un poco mi trayectoria por el mundo de la cultura en general. Soy José Ramírez Román, bien conocido por las redes sociales como Pepe Román. Nací en un pueblo de Sevilla llamado Carmona, un 28 de septiembre de 1960 y crecí en una familia humilde hasta que a mis 18 años decidí irme voluntario a la mili, a un cuerpo de élite, el cual estuve 2 años y ahí fue cuando comenzó mi pasión por la poesía. Donde tenía tiempo para leer y un buen día un compañero le dio por escribir a una revista donde se pedían amistad como hoy en día se hace por este mundo virtual y de la cual recibió 100 cartas de chicas y a mí se me ocurrió la idea de hacer un patrón de escritura, el cual se lo mandaríamos a todas y nos repartiríamos las cartas entre todos los compañeros, 2 por cada uno. A mí me tocó una chica de Canarias y otra de Orense, con la cual me escribí con ella durante 5 años, una carta por semana y aún conservo esas cartas. Desde entonces empecé a escribir, ya que gustó el patrón que hice de escritura y mis compañeros me decían que escribiera algo bonito para sus novias y ahí comencé a escribir por hobby hasta hoy. No por hacerme famoso con ella, entonces tenía 18 años. Así que piense cuántos llevo ahora que tengo 64 años total, que son 46 años escribiendo. Me incentiva a escribir todo lo que veo a diario, como bien dice uno, de mis libros a través de la ventana, que desde ahí veo uno de lo suficiente cada día para pensar sobre qué escribir. Desde la mili también comencé a compartir escritos y algunos cuentos en la revista Círculo de Lectores, que entonces se podía y participar en los concursos que solían hacer también. Y el cual gané un día un concurso con un cuento que me editaron con 3 poemas en una editorial que colaboraba con ellos y lo difundían por internet y también alguno que otro premio, pero no me ha gustado nunca presumir de ello. Y también he escrito 8 libros, de ellos 4 están editados. Poemario Cuart de Licor de Rosa, poemario Historia de Vida, poemario Tras la Ventana y el último, que ha salido a la venta hace poco, novela 2 puñaladas. Y otros 4 poemarios no han visto la luz tan solo, han sido más personales como son Mi pequeño mundo,
que una amiga mía me pidió permiso para que en su universidad en Escocia la usaran para ver los verbos en español. Poemario, aunque no te podamos ver, todos estamos contigo. Este libro es muy personal, que tan solo lo tienen mis dos hermanas y yo. Es dedicado a nuestra madre. La vida al viento. Este se lo dediqué a una compañera de trabajo que me contó su vida y yo la transformé en poemas y se lo regalé a ella. Y a la orilla de la distancia, que se lo dediqué a una amiga que es boliviana pero que trabaja aquí en Sevilla y echaba mucho de menos a sus hijos, y le escribí ese libro en poemas para ella y sus hijos, y actualmente estoy escribiendo una novela y preparando otro poemario que saldrá a finales de año o principio. He participado en más de 20 antologías y colaboro en alguna que otra revista. Trabajé durante 30 años de cocinero en un bar muy típico de Sevilla, en el barrio de Triana, llamado Sol y Sombra, en el cual comencé en 1990 como cocinero, y entre plato y plato, si me venía la inspiración, te escribía un poema o un relato. También he sido profesor de educación física y entrenador hasta los 30 años. También mi vida estaba vinculada al mundo del deporte. Y entre otras aficiones que tengo es hacer nacimientos de belenes, en el cual he ganado varios premios. La palabra aburrimiento no va conmigo, y los que tienen el gusto de conocerme saben que soy una persona y amigo de sus amigos muy sencillo, con muchas virtudes y que nunca cambio mi manera de ser y trato a todo el mundo con amabilidad y respeto. Y este humilde servidor ha hecho radio durante 8 años seguidos hasta este año que se cerró la radio, y entonces me dediqué más a mi persona, escribí y participar a los eventos que me invitan. En la radio hacía 8 programas a la semana y un especial a finales cada mes. Era el director, productor y también presentador, con un equipo de colaboradores que me acompañaron durante estos 8 años. Todos eran sobre poesía y también entrevistas a escritores. Y un consejo que quiero dar a todos los que nos escuchan, que seamos más humanos y menos materialistas, que dejemos de odiar a los demás, extendamos nuestra mano al que nos necesitan de verdad, que cuando nos pongan el traje de madera, nos recuerden por el ser humano que fuimos, no nos recuerden por crear conflicto y guerra. Y habría muchas más cosas que contar, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión, si te parece bien, Tomás. Y muy agradecido por abrirme las puertas de la estantería. Vayan con Dios. En el espacio de la raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos con el término ganzúa. Ganzúa proviene del vasco ganzúa, una herramienta manual que consiste, como sabéis,
en un alambre fuerte y doblado por una punta a modo de garfio, con el que a falta de llave pueden correrse los pestillos de la cerradura. El caso es que este término puede darnos pie a comentar otros adoptados en nuestro idioma, enriqueciéndolo a partir de la lengua vasca o euskera. Tal es el caso, por ejemplo, de aquelarre. Como ya sabéis, proviene de aquelarre, con el significado literal de prado de cabras, y su nombre se ha unido sobre todo a los encuentros de sorguinas, sorguiñas o brujas. Mezcla de historia y leyenda es una de las palabras más conocidas del euskera. Seguidamente comentaremos bacalao. Proviene de la palabra en euskera bakailu. Parece que procede de los países nórdicos y lo trajeron a la península los arrantzales o pescadores vascos. Tenemos también la palabra chabola. Este término es un calco de la palabra chabola, que podría ser una derivación de echola o casita. Calimocho viene seguidamente, un término fabricado según parece a principios de los años 70 del siglo XX. Parece ser que en una fiesta del Puerto Viejo de Algorta se picó una partida importante de vino y un chaval apodado Calimocho por sus amigos, mezcla de calimero y mocho, que en vasco significa feo, tuvo la brillante idea de mezclarlo con una conocida marca de refresco. Tenemos asimismo el término chapela. En euskera, chapela es sinónimo de gorro o gorra, aunque en castellano se usa para designar la chapela vasca o boina. También tenemos la conocida palabra chistorra. Provendría del euskera chistor, longaniza, y es un tipo de embutido de origen navarro, concretamente elaborado con carne picada fresca de cerdo. También tenemos la palabra izquierda. Provendría del euskera ezquerra. Antes en el castellano se usaba más la palabra siniestra, que venía del latín y que mantiene el italiano. Derecha, en cambio, no tiene nada que ver, ya que en euskera se dice escubi o escuma. Tenemos asimismo la palabra mochila. En este caso viene del término del euskera para designar a los muchachos, mútil, motico, motel, pasando a designar un complemento de aquellos de uso en la escuela, en las excursiones o simplemente en la calle. También tenemos la palabra pacharán, otra valiosa aportación del euskera al mundo. La palabra pacharán tiene como origen las basaran o endrina, compuesto de basa, con el significado de bosque, y arán, ciruela, es decir, ciruela silvestre. Y después tenemos la curiosa palabra zanahoria. Espárrago en euskera se dice zainsuri, que significaría raíz blanca, y la zanahoria sería nada más y nada menos que zainoria, es decir, la raíz amarilla. No obstante, lo cierto es que se relaciona también la palabra zanahoria con el árabe hispánico safunaria, y este a su vez con el griego estafiline hagria, que era el término que se utilizaba para designar a la zanahoria silvestre. Tenemos asimismo el término zurrón, una bolsa realizada de pellejo animal usada habitualmente por los pastores. Provendría de zurrum, que significaba bolsa. Y después tenemos el curioso término guiri. Es una forma familiar y a veces despectiva para referirse a un turista extranjero. Es el acortamiento del término vasco guiristino, cuyo significado original era cristino, es decir, un mote usado durante las guerras carlistas para referirse de ese modo a los partidarios de la regente María Cristina de Borbón do Sicilia. Y por último comentaremos el término alud. Hace referencia, como sabéis, a una gran masa de nieve que se desploma de los montes con violencia y estruendo. La palabra tiene un origen prerromano y se relaciona con el vasco lurte, que significa derrumbamiento de tierra.
En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae su cuento titulado Un instante. Se trata de una melancólica evocación de la niñez. La niñez, la infancia, ese con frecuencia paraíso perdido en el desamparo que siempre, sin remedio, marcará nuestra vida de adultos. Un instante. Te ves mirando a través del cristal de la ventana. Hace frío. Siempre llegas tarde al colegio. Con el dedo índice dibujas cuadrados y círculos en el cristal empañado. Después, cuando ya no te queda más espacio, lo borras todo con la manga del chaleco y te desplazas a otro cristal. Cuando ya no quedan más cristales en los que dibujar, miras hacia la calle y ves a algún vecino avanzar muy despacio y a otras madres y niños muy abrigados. No piensas nada cuando los miras. Nunca has pensado nada, ni imaginado siquiera, te dices. Ahora sabes que siempre tuviste una tendencia natural y espontánea hacia el dulce y suave dejar pasar el tiempo, aunque ya no la practiques. Tu forma natural de ser siempre fue la molicie o la apatía hacia todo y todos. Siempre te creíste estar situado al margen, hasta que un día descubriste que esto era una enorme falsedad, que también eras un niño como los otros. Fue ese mismo día en que murió tu madre. Te lo dijo tu tío Miguel, ¿recuerdas? Llegó muy temprano a casa, amaneciendo. Abrió el portal de la calle, subió las escaleras y antes de entrar tocó en la puerta con los nudillos, como no queriendo molestar. Después entró con su llave, que era la llave de su hermana, de tu madre. Se acercó a ti, te agarró de los hombros y te dijo muy serio: «Mamá ha muerto, Paquito». Y tú supiste entonces, en ese momento, que había algo que sí que te importaba, por lo que sí hubieras peleado. Pero como siempre, siempre llegas tarde a todo. Tu hermano mayor, Falito, era quien te llevaba al colegio desde hacía unas semanas. Tu madre no estaba en casa porque decía tu tío que estaba malita en el hospital, que ya pronto se repondría y que volvería a casa. Tú te aprovechabas de que ella no estuviera para quedarte unos minutos más en la cama, remoloneando y volviéndote a dormir. Es verdad que ella no estaba para arroparte, pero eso ya lo sabías hacer tú solo. Falito preparaba tu desayuno y el suyo. El tuyo siempre estaba frío. Él decía que eso era porque tú tardabas mucho tiempo en levantarte, que a ver si creías que el colegio te esperaría a ti, y que él no podía tampoco llegar tarde al trabajo, que don Vicente, su jefe, no iba a esperarlo ni un minuto para abrir el taller. Entonces creías que no te acordabas de tu madre, pero no era verdad, tú lo sabías. No podías quitártela de la cabeza. Esto lo olvidabas sobre todo cuando salías de la casa y te marchabas calle abajo hacia el colegio, con la maleta en una mano y con la otra metida en el bolsillo de la chaqueta. Entonces te acordabas de ella, de tu madre, pero no porque tuvieras que llevar tú la maleta y llevar la mano fuera del bolsillo de la chaqueta. No te acordabas de tu madre porque ella te llevase la maleta con una mano y con la otra te calentase la tuya. Pero eso lo sabes ahora, que ella ha muerto, te engañas. Te acordabas de ella sin acordarte, porque entre ella y tú no había distancia. Eso creías, que erais uno. Por eso no te acordabas de ella, como cualquiera que no se acuerda de que tiene dos brazos, o dos manos, o dos ojos. Por eso, porque los tiene, y los tiene siempre consigo.
Ahora meditas y piensas largo rato. Tal vez recuerdes. Desde ese instante confirmas, desde el momento en que el tío Miguel entró en la casa con las llaves de mamá, nunca has vuelto a llegar tarde a ningún sitio, ni a ninguna cita. Esta semana, en su sección Historia de cronopios y de famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores, modernos y contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra del inmortal e inconmensurable escritor estadounidense Walt Whitman, fallecido en Camden, New Jersey, el 26 de marzo de 1892. Asimismo, nos comentará su obra más representativa, el poemario Hojas de hierba. Os dejo con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de famas, con las que nunca dejamos de disfrutar y de aprender. Oh mi yo, oh vida, la pregunta, la triste pregunta que vuelve. ¿Qué hay de bueno en medio de estas cosas? Oh mi yo, oh mi vida, que estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que puedes contribuir con un verso. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy vamos a hablar de poesía a través del hombre que fue poesía. Hoy hablamos de Walt Whitman. Nace en 1819 en Long Island, en Nueva York, en el seno de una familia de cuáqueros. Eran 9 hermanos, normal para la época y para la comunidad religiosa a la que pertenecían. Los cuáqueros no tienen ritos, ni dogmas, ni libros sagrados y viven una vida basada en la verdad, en la sencillez, en la igualdad y en la paz. Y además tienen la creencia, esto es precioso, esto es muy bonito, de que cada ser humano tiene su propia luz interior y que Dios está en cada uno de nosotros y en cada cosa. Estas creencias de su infancia, ¿no? Van a marcar la vida adulta y van a marcar también la poesía de Walt Whitman. Sus padres eran de origen humilde. Su padre era un carpintero y posteriormente un granjero. En su casa había muchísima miseria, muchísimos problemas económicos y esto obliga a la familia a emigrar a un sitio con más posibilidades, con más oportunidades. Se trasladan por ello a Brooklyn. Es una infancia triste la del niño Whitman, con un padre alcohólico, con un hermano con graves problemas de salud mental y se siente arrojado a un hábitat extraño que no es el de los cuáqueros, que no es el que conocía hasta entonces, y siente soledad y desarraigo. Whitman combate esta tristeza a fuerza de paseos muy largos por Brooklyn, y esto va despertando la curiosidad del niño ante la realidad que lo circunda y también desarrolla su capacidad analítica. Debido a esta precariedad de la economía familiar, a edad muy temprana tiene que abandonar los estudios y ponerse a trabajar con 11 años. A lo largo de su vida, Walt Whitman realizó trabajos numerosos y muy dispares entre ellos. Comenzó como impresor, fue periodista, profesor itinerante, ensayista, fue escritor y fue también enfermero. En todo ese tiempo, Whitman fue un autodidacta, se fue formando, leyó a los clásicos y sintió absoluta fascinación, sobre todo por Homero y por Dante. Llevaba una vida miserable. Entre esos despidos de los periódicos para los que trabajaba, porque lo terminaban despidiendo porque era un inconformista y un contestatario,
pues él tenía que mantenerse trabajando de profesor, trabajo que odiaba, le causaba una tremenda desazón, lo asfixiaba, lo deprimía, lo entristecía y en realidad no le daba para vivir con dignidad. Whitman era un don nadie en la sociedad del éxito, en la sociedad americana. Era un ser insignificante, un desheredado, que a mala pena sobrevivía. Quizás fue por su condición de invisible, de periférico, por lo que él quiso reivindicar un lugar para este tipo de hombres. Ese hombre de las 6 de la mañana, ese que tiene las manos llenas de callos, pero que conserva la sencillez y la inocencia, ese que no tiene nada más que el mundo y el mundo lo tiene a él. En 1842, publica su primer trabajo, una novela, Franklin Evans, donde trata el tema del alcoholismo, ya que estaba muy sensibilizado, era un tema que lo tocaba especialmente porque su padre sufría de esta enfermedad. Es un éxito editorial, vende 20.000 copias, pero no se siente satisfecho porque él no quería ser comercial, él quería ser poeta. Además no se siente realizado en absoluto porque está buscando hacer algo grande, contribuir con algo grandioso. Para entonces tenía únicamente escritas 19 poesías, 19 poemas, siguiendo los preceptos de la poesía ad hoc anglosajona, con una métrica determinada, la rima exigida, pero no quería publicarla porque sentía que no cerraba, que le faltaba algo. 1843 es una fecha que marca absolutamente la vida de Whitman y su escritura. Tiene 23 años, asiste a una conferencia que en Nueva York da el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, y esta conferencia lo marca, lo impacta y le resulta esclarecedora, ¿no? Las ideas de Emerson le calan profundamente y además conectan de inmediato con la infancia de Whitman. Whitman aquí extrae las claves de lo que va a ser su literatura y de cómo va a encauzar su escritura. Emerson pensaba que hay algo trascendental en todos los seres de la naturaleza y que el poeta, al ser un ser completo, sobresale entre la masa, entre los hombres parciales, y es el único que puede captar lo trascendental que vive en esa naturaleza. Además, Emerson reivindica una poesía más centrada en el contenido, en las ideas filosóficas, y no en la métrica y en las destrezas técnicas. Además, lamentaba la inexistencia de poetas que reivindicaran la identidad americana, ese ser genuinamente americano. América, decía Emerson, es un poema ante nuestros ojos. Su amplia variedad y su vasta geografía deslumbra la imaginación y está a la espera de una poesía nueva. Hasta la época lo habitual era el eurocentrismo, copiar los modelos y las técnicas llegadas de Europa, pero la nueva República Americana necesitaba nuevos intelectuales, nuevos escritores, poetas que se inspiraran en los materiales que tenían ante sus ojos. Whitman, a raíz de esta conferencia, empieza a pensar que quizás él podía ser uno de esos poetas de la nueva poesía. Continúa trabajando en el periodismo, esta vez como director del Brooklyn Eagle, 2 años únicamente, porque después se ve obligado a dimitir debido a esa línea marcadamente esclavista que está cogiendo el diario, y él era un abolicionista convencido, ¿no? Se queda por tanto sin trabajo. Y Whitman solía ir mucho a la ópera. Bueno, pues en una representación de ópera coincide con el director de un periódico muy famoso de Nueva Orleans y bueno, este hombre le ofrece un trabajo. Abandona Whitman Nueva York, se traslada a Nueva Orleans y este viaje es un viaje iniciático, es un viaje que lo marca profundamente porque puede conocer de cerca la realidad de los estados del sur, que eran estados esclavistas. Nueva Orleans era uno de los mercados de esclavos negros más prósperos de América. Además, allí había extensas plantaciones de algodón y de azúcar. Whitman queda con aquella realidad horrorizado. Este fue uno de los principales motivos para abandonar el periodismo y entregarse de lleno a la escritura. Él quería dar voz a los nadies de América, reivindicar una nación donde todos los hombres, negros, blancos, indios, extranjeros,
hombres y mujeres fueran iguales. Comienza a escribir al respecto y es en este momento mismo donde Whitman finalmente encuentra su verso, el verso con el que quiere contribuir, encuentra el sentido de su vida. Estamos en la década de los 50, empiezan a aparecer obras literarias de peso en el panorama americano, Moby Dick de Melville, La letra escarlata, El canto de Hiawatha y en 1855 Hojas de hierba de Walt Whitman, que es sin lugar a duda quien marca el canon literario americano. Emerson le hizo críticas muy positivas y esto fue lo que alentó a Whitman a seguir, a pesar de que su libro, al ser un poeta desconocido y con una propuesta literaria no convencional, totalmente revolucionaria, muy lejana de la línea que se había hecho hasta ahora, fue un auténtico fracaso editorial. Continuará editando hasta la Guerra Civil. En 1860 Abraham Lincoln gana las elecciones y promete abolir la esclavitud, cosa que los estados del sur no les hace muchísima gracia porque su economía se basaba en la mano de obra esclava. Los estados del norte, sin embargo, necesitaban liberar a esos esclavos negros de los campos de algodón y azúcar del sur para poder disponer de mano de obra para las fábricas del norte, con las que se estaba inundando el país. 7 estados esclavistas del sur deciden unirse entre ellos e independizarse de la República de América y forman los Estados Confederados de América. Abraham Lincoln, el presidente, se niega a reconocer esa independencia y estalla en 1861 la Guerra de Secesión Americana, que dura 4 interminables años. Uno de los hermanos de Whitman estaba luchando en el frente como soldado en el bando del norte, en el bando abolicionista. Le comunican a Whitman que el hermano ha sido herido y Whitman se mete en el frente para buscarlo. Allí ve de todo y decide entonces servir a su patria como enfermero, cuidando y aliviando a los heridos. Lincoln se convierte en un héroe porque el ejército de la Unión, el ejército del norte, gana la guerra y se acaba así con 3 siglos de esclavitud. 5 días después del final de la guerra, Lincoln es asesinado en una representación teatral en Washington por un actor, un tal J. Booth, que al ser un actor muy famoso no tuvo ningún inconveniente, ningún problema para adentrarse en el palco donde estaba el presidente con su esposa y le asestó un tiro en la nuca, vengando así a los estados del sur de los que Booth era partidario. Whitman escribe entonces su maravilloso poema Al Capitán de América, que condujo a la nación a la libertad y a un estado más justo, más igualitario para todos los hombres y que quiero compartir con todos vosotros. He hecho una selección de versos porque es muy largo. Y dice así: Oh capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. El navío ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el codiciado premio. Ya llegamos a puerto, ya oigo las campanas, ya el pueblo está gozoso. Los ojos siguen la firme quilla del navío resuelto y audaz. Mas, oh corazón, corazón, oh rojas gotas sangreantes, mirad, mi capitán en la cubierta, yace, muerto y frío, oh capitán, mi capitán. Acaba la guerra y Whitman se establece en Washington. Trabaja para el Estado como consejero de asuntos indios. Este trabajo le da ingresos para vivir bastante holgado y dedicarse de lleno a la literatura. Es la primera vez en su vida que puede gozar de tranquilidad económica. Vuelve a escribir, vuelve al periodismo, publica ensayos en defensa de la democracia, de las ideas liberales, pero en contra del materialismo, que ya por la época de Whitman estaba impregnando la vida y los sueños del pueblo americano. Whitman, que le cantaba a la naturaleza, estaba totalmente enfrentado a la máquina, a la industrialización que llenaba la vida de las personas de cosas. Con 54 años comienzan a aparecer las enfermedades y se ve obligado a retirarse de la vida pública y laboral, buscando tranquilidad en Camden, en Nueva Jersey, en una casita de campo, porque acaba de sufrir una parálisis parcial. Ya por entonces Whitman es un poeta mega conocido, de mucho éxito, y bueno, hasta esa casa de campo irá a conocerlo un jovencísimo Oscar Wilde, admirador de la poesía de Whitman. Wilde apenas lo ve, lo saluda con esta frase: lo conozco prácticamente desde mi cuna.
lo que, aparte de la belleza y la personalidad del poeta, de Oscar Wilde, encandila a Whitman. Fueron solo 2 horas en las que compartieron vino de Saúco, que tanto le gustaba a Whitman, e intercambiaron charlas y poemas. También mantuvo una dilatada correspondencia con Bram Stoker, el autor irlandés de Drácula, hasta el final de sus días. Stoker también fue a Camden a verlo, y bueno, porque Stoker había leído con 22 años la poesía de Whitman y se había quedado totalmente fascinado. Dicen, bueno, que Whitman le sirvió también de inspiración para el protagonista de su novela, para el conde, así también como los versos de Whitman, esa sensualidad, ¿no?, de los versos de Whitman está presente también en las líneas de Drácula. Lo mismo le pasó a Mark Twain, que se convirtió en seguidor de Whitman. Whitman era muy admirado, venerado, y no solo le escribían los artistas, sino también recibía cartas de admiradoras. Whitman fue el poeta más universal de todos los tiempos. Su legado lo tenemos en la poesía de León Felipe, en Unamuno, en Fernando Pessoa. Sin Whitman no existirían las odas de Álvaro de Campos. Lo tenemos también en Juan Ramón Jiménez. Y en Sudamérica penetró gracias al poeta cubano José Martí y pudo estar presente en el Rubén Darío de Azul, en el Pablo Neruda de Cantos de Vida y Esperanza, en Huidobro, en De Roca. Permeó también las vanguardias literarias, también influyó muchísimo en Borges, que incluso lo tradujo, y en nuestro Lorca, el Lorca de Poeta en Nueva York. Whitman fue el abanderado de la libertad absoluta, y esta libertad se reflejó en cada aspecto de su vida. Se reflejó en la libertad de expresión y pensamiento, lo que le llevó a más de un despido de los periódicos donde trabajaba. Se reflejó la libertad cultural y social. Nunca se casó, a pesar de que la cultura victoriana marcaba como hombre ideal al padre de familia. Se reflejó la libertad sexual, en una época donde cualquier cosa era considerada inmoral. Vivió su bisexualidad con total naturalidad y llevó al verso su amor con el mismo sexo, lo que le causó problemas de censura de sus poemas, e incluso algún que otro juez demasiado puritano intentó meterlo en la cárcel por escribir, según se decía en la época, pornografía. Libertad también en su modo de entender la poesía. Lorca conoció la poesía de Whitman cuando fue a estudiar a Nueva York, y el contacto con ella le dio el impulso que necesitaba para vivir su homosexualidad de manera heroica, aceptándola de un modo más natural y más libre. Le escribe al respecto un poema a Whitman en el barco de regreso de Cuba hacia España. No es casual por todo esto que Whitman sea el padre del verso libre, el liberador de la poesía de ese corsé apretado que había tenido hasta entonces. Si Cervantes fue el padre de la novela moderna, Whitman lo fue de la poesía. Consiguió extender su visión de la vida a todo un país y pensó que la fraternidad, que la igualdad era la base de la vida, y a eso le llamó democracia. En estos días en los que América ha traicionado más que nunca la democracia y ha hecho cenizas el fundamento de la igualdad en la diversidad, del padre de Walt Whitman, del padre de la nación americana, con Donald Trump retirando de la página web del Estado el idioma español, hablado en América por millones de personas, y persiguiendo a los hispanos de su territorio, poniendo así en marcha una maquinaria de xenofobia, de desigualdad y de odio que nada tenía que ver con lo que había establecido en América Walt Whitman, desembocando todo esto en los últimos sucesos acontecidos en El Paso, donde un joven ha perpetrado una auténtica carnicería, disparando a todo aquel que no era americano. Está bien recordar en estos tiempos oscuros los versos del abanderado de la igualdad. Whitman escribió: «Soy el esclavo fugitivo, me mezclo con las mordeduras de los perros, soy el niño, el viejo, el hombre, la mujer». Si Whitman levantara la cabeza, él que creía que su nación sería la de una raza de hombres dueños del mundo, pero dueños no en sentido político ni de imperio, sino espiritual, porque el hombre que actúa con amor hacia otro hombre es el amo del universo, del mundo, pero no de un modo político, sino de un modo trascendental.
En cambio, se han usado sus versos para fines meramente comerciales. Apple ha sacado un iPad dedicado a Whitman y una colección de fundas inspiradas en el poeta. Volvo vende también sus coches usando la poesía del padre de la nación americana. Y la artista Jenny Halser en 2016 llenó el pavimento de Nueva York con versos del canto a mí mismo en memoria de las víctimas de la epidemia de SIDA que asoló la ciudad en el 2000. La América de Whitman desapareció rápidamente con el avance de la industrialización y el capitalismo vampírico, si es que alguna vez, según mi opinión, saltó de los versos a la realidad. Ya por el 1929, cuando Lorca llega a Nueva York, no hay nada de esa América idílica de Whitman, sino de la del Manhattan Transfer de John Dos Passos. Se encuentra Lorca un mundo desarmónico, una sociedad muy deshumana, sin futuro, como vemos en el poema Aurora. Dice así Lorca: la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Los hombres, los mineros, dice Lorca, ya no quieren ser río, ni espigas, ni hojas de hierba, ni pájaros, ni hormigas, solo fábricas, humo, asfalto, prisa y gasolina. Se ha perdido Adán. Se ha perdido el cielo, el sol, las mariposas, se ha perdido la vida, se ha perdido el paraíso, se ha perdido a Walt Whitman. El libro que os quiero recomendar hoy es Hojas de hierba. Fue el libro de Whitman. El poeta no paró de corregir, añadir, editar y publicar este libro a lo largo de toda su existencia. La primera edición es de 1855, cuando Whitman cuenta con 36 años. Por entonces era apenas un cuadernito con 12 poemas que se va ampliando y en su última edición, en la 9ª, ya es un volumen de peso. Son 400 poemas casi y es la historia poética de toda una vida. Apenas sale a la luz Hojas de hierba, Emerson elogia el trabajo de Whitman porque sus versos estaban muy en la línea de su filosofía. Tener a Emerson como padrino le ayuda a abrirse camino en el mundo de la cultura y por otro lado le da la motivación para seguir. Hojas de hierba es un ensayo de literatura experimental como el de Ulises de Joyce, Las soledades de Góngora o El Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es un experimento, como el mismo Whitman lo calificó, pero que salió demasiado bien. También dice Borges que no parece un experimento. Ya desde la portada del libro introduce Whitman la primera novedad, su foto. Hasta ese momento lo único que aparecía en portada de un libro era el título y el nombre del autor. Whitman, siguiendo ese instinto de libertad, introduce su imagen y anula el nombre, que aparecerá sí, pero dentro del libro, en el canto 24, citado así: Walt Whitman, un universo, el hijo de Manhattan. Whitman se presenta no como ego, no como yo, se presenta como hombre común. Tenemos la imagen, ¿no?, con la barba, los vaqueros, su pose de granjero, porque lo que importa para Whitman aquí no son los apellidos, sino la esencia. Esa imagen del hombre, de uno de ellos, y da igual si se llama Walter o Ralph. Whitman pretende escribir la epopeya de América, que inicie la literatura propia del lugar, que inicie la literatura genuina de su tierra, que contenga la visión épica de ese nuevo mundo, como ya hicieran en su tiempo Homero con su Odisea o Virgilio con su Eneida, pero lo hace a su manera, sin héroe, de modo democrático. Escribe al respecto: canto un canto nuevo de expansión y orgullo, bastantes sometimientos y menosprecios hemos padecido. El héroe de América no es un rey, no es un noble, no es un aristócrata, ni un semidios, como estábamos acostumbrados, ¿no?, según la tradición clásica, sino aquí es el hombre común y corriente, el hombre de todos los días, ese que no tiene nada, pero lo tiene todo, que tiene el cielo y la tierra, y que contiene dentro de sí la luz divina, porque Dios está en todas las cosas del mundo y también en ese hombre. Escribe Whitman al respecto: veo algo de Dios a cada hora de las 24 y también a cada momento. En los rostros de hombres y mujeres veo a Dios y en mi propio rostro en el espejo. Encuentro cartas de Dios tiradas en la calle
y cada una está firmada con el nombre de Dios. Y las dejo donde están, porque sé que otras llegarán con puntualidad por siempre y para siempre. Crea así Whitman una mitología del hombre real, de carne y hueso, que es representada por él mismo. Frente a los dioses, a las metáforas que habían formado parte de la literatura clásica europea, Whitman crea una mitología del hombre de a pie, y esto es lo que lo universaliza, lo que hace que en todas partes del mundo la persona que lee sus versos se vea espejado en su poesía. Además, lo hace con un mensaje espiritual muy potente, el del amor universal, el de la comunión entre los hombres, el de la trascendentalidad y el de la igualdad. Es imposible no ser feliz siguiendo el modo de vida propuesto por Whitman. Esto da como resultado una literatura adánica, primitiva en el buen sentido de la palabra, y para vehicularla necesita un camino nuevo. Y este es el motivo del uso del verso libre y del versículo que extrae de los libros sagrados como la Biblia y el Corán, y le da así un sentido sagrado a lo que le está haciendo. El versículo nos conecta fácilmente con lo divino. Ya se había usado sí en la literatura anglosajona, pero no de este modo tan revolucionario. Whitman durante muchísimos años fue muy criticado porque para los puristas lo que él hacía no era poesía, aquello era un centauro, una aberración, no tenía ni el ritmo adecuado ni la rima, pero entre los artistas sí que despertó muchísima admiración y curiosidad. La materia con la que construye este libro sagrado de su nación es una materia viva, para nada la ingrávida con la que los poetas habían hecho poesía hasta ahora. Habla del hombre y de la naturaleza, lo fusiona, los celebra en un canto de vida que alaba y se complace en ese goce de estar vivo. Toma a esa gente pequeña y entiende, como hará más tarde Eduardo Galeano, que es esa gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, las que pueden cambiar el mundo. Observa a la gente, el discurrir de su vida e incluye toda América en su arte poética. Incluye, dice Whitman, las tribus de los aborígenes rojos, los primeros asentamientos, el desafío del 76, la formación de la Constitución, la perpetua llegada de inmigrantes, el noble carácter del trabajador. Son igualmente válidos, escribe, los cultos de los que no lo son, los blancos y los negros, los nativos, los que acaban de llegar a puerto, todos son excelentes, gloriosos para mí. A este hombre de Whitman hay que darle un espacio mítico, una Arcadia, que es el mismo paisaje americano, la misma naturaleza, que adquiere en Walt Whitman grandeza hasta en su más mínima expresión. Hasta la hormiga hay que celebrarla, escribe Whitman. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera a las estatuas, y que un ratón es suficiente. Whitman introduce todo tipo de vocabulario en la nueva poesía porque eso refleja el crisol de culturas que era América. Tenemos neologismos, barbarismos, extranjerismos, además de un vocabulario inapropiado. Aparece el semen, la basura, los excrementos, que serán esa ventanita abierta para la aparición en años posteriores del realismo sucio encabezado por Bukowski. A lo largo de los años, Hojas de hierba va creciendo hasta convertirse en un poemario que contiene dentro otros poemarios. No faltó la literatura más sensual y erótica, sobre todo en las secciones Calamus, que es todo un despliegue de amor entre camaradas. Escribe Whitman, nosotros los chicos siempre juntos. Esta sección lo desvincula efectivamente de Emerson, cuando el filósofo le aconseja que la elimine del poemario y él, fiel a su libertad, decide dejarla, sacrificando así una amistad de años.
Aparecen en Whitman ideas muy avanzadas de igualdad de género y de lenguaje inclusivo. Escribe: soy el poeta de la mujer lo mismo que del hombre, y digo que es tan importante ser una mujer como un hombre, aquí en la masculina y femenina tierra, con los herederos y herederas del mundo. Como veis, no somos tan modernos, no hay nada nuevo bajo el sol, que diría nuestro Borges en relación a la creación literaria, parafraseando el Eclesiastés. Queridos cronopios, busquen en la vida el verso con el que quieren contribuir. No se desalienten ante las dificultades y estrechen en su mano la espiga, la hoja de hierba, y cuando sientan que no tienen nada, salgan ahí fuera y contemplen el paisaje. Somos dueños del mundo, el mundo nos pertenece. Amen, amen no de un modo ingrávido como los poetas, sino con inmanencia, porque una parte de vuestras almas está contenida en el otro. Y celébrense, cántense a sí mismos, porque cada átomo de vuestro cuerpo es también del otro. Y da igual si no saben que ellos son hoy. Estamos habitados por una multitud. Somos uno, ninguno y 100.000, como diría Pirandello. Y sobre todo recuerden, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo programa. El Tajo fluye por Aranjuez con el rumor de los diques. La veloz agua verde oscuro reflejan las viejas paredes rojizas, la balaustrada y las ventanas clausuradas con barrote de palacio. Y en la otra orilla, 3 lavanderas agachadas, cuyos brillantes mantones rojos y pilas de ropa resplandecen sobre el prado. Remolinos verdes donde rielan las paredes de Aranjuez. Hay humo en los jardines de Aranjuez, el humo de la quema anual de las hojas muertas. Los caminos húmedos y tupidos susurran bajo los pies con las anchas hojas crujientes de los plátanos. El olor penetrante a humo, el hedor a seto de boj y el aroma del año decadente son suaves en los jardines de Aranjuez, donde las fuentes se llenan de hojas en silencio y el musgo que crece sobre estatuas y bustos viste a faunos y cupidos sonrientes, cuyos ojos de piedra buscan por los caminos vacíos los suntuosos trajes brocados que les arrebataron, y los acicalados becerros sedosos de tiempos idílicos. El Tajo fluye por Aranjuez con el rumor de los diques, y mientras se desliza, refleja los troncos marrón plateados de plátanos y setos de boj, agujas de cipreses y senderos de olmos amarillentos, y en la otra orilla 3 mulas grises tiran de un carro cargado de nabos, manejado por un hombre ataviado con un fajín de lana azul que camina a grandes zancadas, silbando, y no mira hacia Aranjuez. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado John Dos Passos, concretamente con el poema 10, titulado Aranjuez, que forma parte de su poemario Invierno en Castilla y otros poemas, publicado por la editorial Renacimiento, con traducción
de Eulalia Piñero Gil y prólogo de John Dos Passos Coggin. Su único poemario, Invierno en Castilla y otros poemas, nos ofrece la visión espontánea y reflexiva de un joven escritor que llegó a España en 1916, estableciendo un vínculo emocional e intelectual profundo y duradero con la sociedad y la cultura españolas. En sus poemas, Dos Passos refleja un encuentro apasionado y a la vez nostálgico con la gente de los pueblos y ciudades españolas, pero al mismo tiempo también siendo capaz de mostrar una visión crítica sobre las injusticias sociales. Asimismo, el poeta nos ofrece, en el ámbito más íntimo, sus percepciones sobre la soledad del ser humano, el horror y el desgarro por los efectos demoledores de la guerra y la búsqueda del amor, con un lenguaje pleno de creatividad descriptiva y sensorial. Sobre la estrecha relación del escritor con nuestro país, Rosa Bautista, traductora de la última versión de Manhattan Transfer para la editorial Cátedra, nos recuerda en un artículo para la revista Zenda que para los lectores españoles Dos Passos y su obra se han convertido en un binomio inseparable en nuestra concepción del más español de los escritores norteamericanos de la era del jazz. Aquí en España se empaparía del arte, la literatura y la arquitectura, disfrutando de los paisajes y entablando amistades que conservaría a lo largo de su vida. Sus escritos sobre España son buena muestra de ello. Dos Passos no sólo adquirió un apabullante conocimiento de nuestra cultura y de nuestra sociedad, sino que siempre llevaría a España en su corazón. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.